La falsedad de la independencia de la Argentina. Se debe mencionar la obra publicada por la Universidad de Londres en 1998 titulada Argentina Gesta Británica, escrita por Emilio M. Fernández Gómez, y a las obras Historia Argentina y la Colonia Olvidada, 2007, de Andrew Graham Joy, que procuran exhibir la conquista británica, sostenida inadvertida y encubierta, de Argentina e Iberoamérica llevada a cabo durante 2 siglos. Lo cierto es que la secesión del mundo hispanoamericano fue provocada e instigada por los gobiernos de Gran Bretaña con la complicidad de comerciantes americanos de importación y de exportación que hubieron de resultar y, efectivamente fueron, los únicos beneficiarios de la secesión de las provincias de Hispanoamérica. Las provincias de Hispanoamérica fueron divididas y balcanizadas y nunca constituyeron estados independientes. Fueron y son territorios tributarios y de saqueo sin fin. Para el mundo anglosajón y para los mercaderes de otras latitudes. Tenemos tan solo una independencia simbólica que en nada benefició nunca a los pueblos hispanoamericanos. Ni económicamente, ni culturalmente, ni espiritualmente. En síntesis, la Argentina es un país cuya soberanía estuvo siempre condicionada por Gran Bretaña, por los Estados Unidos y por otras potencias europeas. Estos estados son los que deciden sobre nuestros actos internos e internacionales. Harry S. Ferns en su recordada obra Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX destaca con toda claridad el método que los británicos emplearon para conquistar Hispanoamérica. El procedimiento fue este. 1. Divide et impera, divide y vence. 2. Trade no countries. Comercia sin país. 3. Ejercer el poder sin exhibirlo. 4. Inducir a nuestros enemigos a hacer lo que nosotros necesitamos que hagan para que se destruyan solos. Los libertadores nos hicieron esclavos de Gran Bretaña destruyendo la rica España americana. La independencia de lo que hoy es Argentina, entonces abarcaba, según los términos del Acta Superstite del 9 de julio de 1816, a todas las provincias de Suramérica. Empero, luego se limitó a una Argentina atlántica en vez de bioceánica, y de menos de 3 millones de kilómetros cuadrados, en vez de los 7 que tenían estas provincias de España cuando se denominaban Virreinato del Río de la Plata. La independencia a que nos referimos fue declarada. Pero, ¿se hizo efectiva? Porque un Estado para ser independiente y soberano necesita 2 requisitos. 1, querer o tener voluntad de ser soberano e independiente, y otro, que los demás estados dentro de la comunidad internacional, lo reconozcan como tal. Con sinceridad y con dolor debemos reconocer que la mentada independencia argentina es tan solo cromática y musical. Cromática porque tiene una bandera, un escudo y una escarapela de colores. Musical porque tiene un himno. Un himno cuya letra y cuya música han sido recortadas en la mayor parte de su versión original. La composición musical completa se ha perdido. La actual es tan solo algún fragmento recompuesto a fines del siglo pasado. De la persona, de la vida y del destino del compositor de la música, muy poco se conoce. Argentina presenta la singularidad de que, antes de dictar una ley básica o constitución que organizase el Estado Nacional argentino, comenzando por determinar el ámbito territorial que tendría, el idioma que debería hablarse, y los derechos elementales de los ciudadanos, otorgó derechos, privilegios y prerrogativas a los súbditos británicos por el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. Consolidada por gobiernos de hecho, la estructura económica ganadera y financieramente tributaria de empréstitos permanentes, concertados solo para el despilfarro y la recepción de jugosas comisiones para los gobernantes que los contrataban, se dictó en 1853 la Constitución. Su prefacio dice nos los representantes del pueblo. Emplea el vocablo representantes en vez de utilizar las palabras nos el pueblo como leemos en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en Argentina la Constitución la sancionaron quienes se autotitularon representantes y una vez que la dictaron, la impusieron a todo el territorio del país. En cambio, en los Estados Unidos, el texto constitucional, una vez sancionado, fue sometido a la ratificación de cada uno de los estados que se habían unido para fundar los Estados Unidos de Norteamérica. En Argentina los que se autotitularon representantes del pueblo, lo correcto hubiese sido de los pueblos, establecieron que la Constitución era para estas 3 categorías de personas. 1 para nosotros es decir, para el sector que tenía poder de gobierno en ese momento. 2 para nuestra posteridad es decir, para los descendientes del sector que detentaba el poder de gobierno.
3 para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Faltó, por lo tanto, otorgar derechos a todo el pueblo argentino, o mejor a todos los pueblos argentinos. Esto es, a quienes sin entender nada fueron reclutados contra su voluntad en levas, para formar los ejércitos que lucharon para producir la secesión de España primero, y luego en interminables guerras civiles hasta 1880. Los sectores con poder para gobernar y sus corifeos, de una manera ostensible o encubierta, continuaron rigiendo la estructura económica y las vinculaciones exteriores con otros estados, conculcando los derechos y las necesidades vitales del pueblo argentino. Demográficamente, Argentina es el país menos hispanoamericano del continente. Su población originaria hispano-indiana fue sucesivamente masacrada y reemplazada. Muerte constante desde 1810 hasta 1880, como antes lo hemos dicho. Por las guerras de secesión de España, por las guerras civiles permanentes que sobrevinieron luego, por la guerra con el Paraguay desde 1865 hasta 1870, por la guerra por la federalización de Buenos Aires en 1880. Por 2 epidemias de cólera y una de fiebre amarilla. Un aluvión inmigratorio de diversas proveniencias, muy idealizado, empero, en sus quehaceres, en sus ideas y en sus actos, completamente diversificado. No hubo un elemento catalizador jurídico, económico, cultural, espiritual, que produjera un arraigo y la continuidad inalterable de un ser nacional. Es decir, faltó un elemento vinculante que señalase al pueblo argentino, constantemente incrementado por inmigraciones diversas, una huella firme por la que transitara, generación tras generación, para la obtención de un bienestar general ininterrumpido. El bienestar general se logra a partir de una estructura económica. Una estructura económica es un sistema o armazón organizado para poder conseguir finalidades de producción, métodos de elaboración, formas de distribución y dirección de las implicancias de todo este proceso. Una estructura económica puede tener por objeto el bienestar general o bien común de un pueblo independiente o el vasallaje y la servidumbre de quienes habitan un ámbito territorial determinado. Para mantener inalterable esta última situación, la desinformación de las víctimas es fundamental. Con la desinformación, los pueblos sojuzgados consideran las desgracias económicas que ciegan sus vidas como un fenómeno natural tal como lo es el viento, la lluvia o el frío. Con la desinformación, las víctimas no tienen el diagnóstico de los males que sufren. Por eso, nadie acierta con el tratamiento. Esto es lo que ocurre en la Argentina y en toda Hispanoamérica desde 1810. Ahora en el siglo XXI, el sojuzgamiento de territorio y de poblaciones se ha enmarcado en el vocablo globalización. La globalización es un proceso de producción, de metodología productiva y de reparto de los bienes y servicios obtenidos en función exclusiva de una rentabilidad cada vez más alta y de una exclusión o marginación humanas cada vez más pronunciadas. La globalización depredadora tiene 2 fases. La primera fase es la superexplotación de mayorías, a quienes se les hace trabajar hasta el extremo de agotarlos físicamente y luego abandonarlos. A estos se les retribuye reimplantando la ley de bronce de los salarios. Por la misma los trabajadores deben percibir una remuneración necesaria solo para reponer energías y continuar con el trabajo hasta que su estado físico se termine o no sea laboralmente óptimo por el desgaste. Entonces los descendientes que Helios procrearon los reemplazan. Un salvaje sistema de castas para asegurar e incrementar rentabilidad para unos pocos, a costa de la vida o la salud de una inmensa mayoría que son los otros. La segunda fase es la marginación total a quienes no se les adjudica ningún lugar en el proceso económico. A estos se les extermina como en Ruanda, Burundi y otras muchísimas regiones africanas. Marginación es genocidio y africanización. Esta concepción fue instrumentada por Henry Kissinger cuando era secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En un memorándum de su Secretaría de Estado que lleva el número 200 del año 1974, dirigido al Fondo Monetario Internacional, indicaba que para el año 2000 la población de Iberoamérica debía reducirse a la mitad, esto es, de 450 millones de personas en esa época, a 200 para ese año. Y la población del mundo no debería sobrepasar los 2.000 millones de personas. Si observamos 25 años después este programa, advertimos que se halla en plena ejecución. En Colombia se está preparando un Vietnam suramericano. En Medio Oriente se gesta una guerra de intercivilizaciones, y los fundamentalismos de los pueblos que en esa región residen, sabotean los permanentes planes de paz que se proponen a estos pueblos en conflicto bélico interminable.
C, la ex Yugoslavia, Chechenia, etc., constituyen otros casos. Tenemos así una guerra globalizada bajo la apariencia de guerras locales simultáneas que la encubren. Con esto vemos que la globalización económica no es un fenómeno natural sino un plan, cruelmente voluntario, elaborado por las potencias del primer mundo. Esto es el hemisferio norte, especialmente anglosajón, contra toda la humanidad. Es el saqueo de los estados y la masacre de sus pueblos planificada y conducida con un método de muerte gélido y aterrador. Frente a esta globalización depredadora, tenemos la globalización o internacionalización genuina y humana que está dada por la instantaneidad de las comunicaciones y la interrelación de los descubrimientos e invenciones para mejorar la vida en segmentos cada vez mayores y continuos.